Buenas tardes, hola a todos. Bueno, disculpa por la demora. Eh, Tengo un problema técnico que no me capta la cámara. ¿Mm? No sé Sí, cuál. como que no agarra la cámara. Ahí está, ahora sí. Bueno, si me pueden poner de creo que estoy también para, sí, ahí está, para compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces hacemos una oración. ¿Mm? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de lo que nos quedaba de la moral. Esto ya lo habíamos visto, los hábitos. Esto remite a la clase anterior, así aprovechamos el tiempo. Y vamos a hablar hoy acerca de las virtudes. Cuando uno dice virtudes, uno lo primero que dice es, o se le ocurre decir, es hábito operativo bueno. Entonces, cuando uno define la virtud, tiene que saber genéricamente que hablamos de un hábito. Bueno, ahí tenemos otro dibujo de las virtudes. La justicia. ¿Sí? De hecho, la Sagrada Escritura usa muchas veces el tema de la justicia. Por ejemplo, dice, no sigas a la mayoría para obrar mal, no desvariarás de la justicia para decir lo que todos dicen. ¿Sí? Pero cuando la Sagrada Escritura usa muchas veces el término justicia, no se entiende la justicia que ahora vamos a analizar. ¿Sí? Porque la Sagrada Escritura usa la justicia como si fuera sinónimo de santidad. Nosotros acá cuando hablamos de la virtud de la justicia nos referimos a otra cosa distinta, no nos referimos solamente a la santidad, ¿sí? Así que eso lo vamos a aclarar ahora. Bueno, hay un ejemplo de fortaleza. Bueno, vamos a ver entonces las virtudes. Las virtudes pueden ser de dos clases, intelectuales o dianoéticas, y morales, que las vamos a ver después, ¿no? Las virtudes intelectuales o dianoéticas son las que están en el intelecto especulativo, o bien están en el intelecto práctico. Esto que estamos diciendo acá quiere decir el sujeto, es decir, dónde radica la virtud, dónde se agarra, dónde se asienta la virtud. Entonces, si la virtud intelectual radica en el intelecto especulativo, remito al programa de antropología, es decir, aquel que es más dado a la intelección, ¿no? Al conocimiento de la verdad. Entonces, si se refiere directamente a conocer los primeros principios, se llama intellectus, así en latín, que es inteligencia, pero se usa siempre así, porque para distinguirlo justamente de la inteligencia como potencia del alma para conocer todas las cosas, ¿no? Así que el intellectus es el hábito de los primeros principios, ¿sí? En el orden especulativo. ¿Sí? Por ejemplo, el principio de no contradicción, ¿sí? Que dice, no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, que tiene distintas conclusiones, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Sí? Otro hábito intelectual, del intelecto especulativo, es la ciencia. La ciencia, por ejemplo, no sé, un matemático, un físico, un químico, un geógrafo, un lo que sea, bueno, todos esos tienen en la inteligencia del intelecto especulativo un hábito, y que mientras más conocen, más fácil les resulta ese conocimiento, ¿no? Entonces ese hábito se llama ciencia. Y después tenemos la sabiduría. La sabiduría es el hábito de conocimiento de todas las cosas, ¿no? Que en el orden natural se llama metafísica y en el orden sobrenatural revelado se llama teología, ¿no? Y en el ámbito ya propiamente de la vida de la gracia y de la vida de la caridad
Eso se llama, es el don del Espíritu Santo, que sabemos muy bien que hay un don que se llama sabiduría, aunque se dice, ¿no? Bueno, o sea, evidentemente hay una conexión entre los tres, ¿no? Pero estos tres en el ámbito natural, volviendo al ámbito natural, hacen bueno la obra, pero no necesariamente hacen bueno al que obra. Porque, por ejemplo, una persona puede ser un excelente médico desde el punto de vista del conocimiento de su ciencia, pero se puede dedicar a hacer abortos. Entonces, bueno, evidentemente, la ciencia de la medicina hace buena la obra, pero no hace bueno al que obra, ¿no? Porque uno puede aplicar la ciencia para el mal. Y lo mismo dígase de todo, digamos, ¿no? Un químico puede, no sé, inventar algo bueno para salvar la gente o puede inventar un veneno letal para exterminar la población, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Hace bueno la obra, pero no necesariamente al que obra. Y esto pasa con todas las virtudes del intelecto especulativo. Por eso son virtudes, como dirá Aristóteles, secundum quid. ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Por qué? Y porque son virtudes relativamente. ¿Mm? Hace buena la obra, pero no necesariamente al que obra. Por supuesto, Dios quiere que hagamos buenas las dos cosas, ¿no? Eso es de cajón, eso de entrada, ¿no? Y además están las virtudes del intelecto práctico. Una es la prudencia, porque la prudencia es la recta, o lo vamos a explicar, la recta razón de las cosas que se miden, ¿m? Y se miden en orden al fin, ¿m? Considera los medios en orden a ese fin, ¿no? Y su materia son todas las virtudes, pero la única forma uno de ser prudente es que sea justo, que sea fuerte, que sea templado, es decir, que tenga las otras virtudes cardinales. Por lo tanto, la prudencia es la recta razón de las cosas que se hacen. Y es la misma definición de arte, la recta razón de las cosas que se hacen. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? El arte son cosas que se hacen, pero exteriores, ¿no? Exteriores. Yo hago, no sé, una casa, un cuadro, soy carpintero, trabajo la madera, etcétera, ¿no? Se hacen cosas exteriores, pero yo puedo usar esa ciencia exterior también para el mal, ¿no? No todo arte es bueno, puede ser artísticamente una cosa impecable, pero desde el punto de vista de la moral puede ser muy desordenado. Por lo tanto, el arte hace buena la obra, pero no a qué obra. Estamos en el mismo caso del intelecto especulativo. Distinto es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es la única de todas las virtudes intelectuales que no solamente hace buena la obra, sino que también hace bueno al que obra. Por eso la prudencia es propiamente virtud. ¿Mm? Las otras, todas las otras cuatro que están allí, son virtudes secundum quid, o sea, relativamente. ¿Mm? Y como dije recién, las virtudes además pueden ser morales, ¿sí? Es decir, que tienden la virtud moral, como ya dijimos, mos moris en latín quiere decir uso, costumbre, pero buen uso, buena costumbre. ¿Mm? Bueno, la virtud moral puede estar en la inteligencia, ya hemos explicado, la prudencia está en la inteligencia, en el intelecto práctico, que nos tiende a ser buenos, y también puede estar en la voluntad, ¿sí? Dividiendo las potencias del alma que ya hemos comentado, ¿no? En las clases de antropología, ¿no? La virtud moral puede estar en la voluntad que hace que cada uno sea justo. Y esta es la justicia que yo explicaba antes, al comienzo, ¿no? La justicia es la, darle a cada uno lo suyo, en la famosa definición de aquel jurista romano llamado Ulpiano, darle a cada uno lo suyo. Y entonces, pero ese lo suyo está en mi voluntad. Yo voy al supermercado, me llevo, ¿no es cierto? O sea, 1 kilo de naranjas, ¿no? Y le dejo al cajero o a quien corresponda el dinero correspondiente por ese bien que me llevo a mi casa, ¿no? En cambio, si el supermercado me vende algo que está en mal estado, bueno, es culpa de él. Y si yo le estafo al dueño del supermercado y le doy un billete falso, entonces es culpa mía. Entonces hay algo que media ahí entre mi voluntad y la voluntad de quien, o sea, en este caso el almacenero, digamos, ¿no? Entonces hay algo que media y algo que es equivalente, la naranja al dinero que le dejo, ¿no? Eso es
la voluntad, ¿no? Son actos de voluntad. Yo quiero la naranja, quiero dejarle el dinero y al revés de parte de él, ¿no? Por lo tanto, hay acá una justicia. Y por eso se llama, esto es una operación netamente de aritmética, ¿no? Si la virtud radica en las pasiones, o sea, en los sentimientos del irascible, aquellas que son más complejas, que hemos dicho, que tienden arduamente al bien que tienen que alcanzar de modo difícil, ¿no? Por ejemplo, la esperanza, la desesperación, la audacia, el temor y la ira, son esas cinco. Entonces, si la virtud radica en alguna de esas pasiones, entonces tenemos la fortaleza. ¿Sí? La fortaleza tiene la misión de eh, dos actos, ¿no? Uno es de acometer, de avanzar, ¿no? Cuando hay un bien arduo y difícil y es algo que se tiene que conquistar, y otra es el de soportar, ¿no? Es algo bueno y uno está continuamente, podemos decir, en los sentimientos, está bombardeado, por decir de alguna forma, ¿no? Por el exterior, ¿no? Por lo que uno le pasa por dentro, ¿no? Y uno tiene que soportar en el bien y continuar la buena acción. Eso es una acción netamente de la virtud de la fortaleza. ¿Mm? Por último, si las virtudes morales radican en el concupiscible, que son los sentimientos más simples, como ya hemos explicado, amor, odio, deseo, fuga, aversión, tristeza, deseo. ¿Mm? Entonces la pasión se llama la templanza. La templanza es la virtud que tiende a regular, a moderar, ¿no? A moderar estos deseos. ¿Sí? Y en estas cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, nosotros podemos resumir toda la vida moral, toda, absolutamente toda. ¿Por qué? Porque todas las demás están allí. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, la justicia para con Dios. Bueno, eso se llama religión. Entonces se está en la justicia. La justicia para con los padres, bueno, se llama piedad, está en la justicia. La justicia para con la patria, bueno, está en la justicia, se llama patriotismo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Todas las otras virtudes están o radican, ¿sí? Parten de alguna de ellas, ¿no? Entonces, por eso, estas cuatro se llaman cardinales. En latín, cardo cardinis es el gozne de la puerta, donde se apoya, digamos, la abertura de la entrada de una casa para que descanse y gire más fácilmente. Y todo se apoya así, ¿no? Bueno, eso es el cardo o cardinis en latín, ¿no? Y de ahí viene la virtud cardinal. ¿Sí? O sea que en estas cuatro nosotros resumimos todas las demás. ¿Sí? Paciencia, humildad, no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra, no sé, gobierno, prudencia individual, política, familiar, etcétera, están todas resumidas allí, todas, absolutamente, ¿no? Entonces, por eso, entendiendo esta ya, tenemos una especie de resumen de toda la vida moral. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de templanza, ¿no? Que sabe esperar los tiempos, ¿no? Por eso el reloj de arena. ¿Sí? Bueno, como ya hemos dicho, las virtudes morales son propiamente virtudes. ¿Por qué? Porque hacen buena la obra y al que obra. ¿Mm? Son buena la obra y al que obra. ¿Mm? Siempre, siempre las virtudes morales son propiamente virtudes. Por supuesto que también las teologales, pero yo las teologales acá, o sea, la fe, la esperanza y la caridad, yo no hablo de esto porque esto es filosofía, ¿no? Y la filosofía no considera las virtudes teologales, tampoco los dones del Espíritu Santo, que esto tiene muchísima tela para cortar, ¿no? Pero simplemente lo enumero al pasar, ¿no? Pero yo me limito ahora al campo estrictamente filosófico. Las virtudes morales, como hemos dicho, son propiamente virtudes. No pueden existir sin la prudencia, ni la prudencia sin las demás virtudes morales, ¿no? Es decir, que como hemos explicado recién, la prudencia es la que regula a todas, ¿no? Y que como da el medio de la razón y dice cuándo yo tengo que ejercitar tal o cual virtud. Entonces yo la única forma de ser prudente es que sea justo, que sea fuerte y que sea templado. ¿Sí?
Y lo mismo al revés, al ejercitar yo estas virtudes, la virtud de la prudencia va creciendo y se va desarrollando. ¿M? Por esta razón, todas las virtudes están conectadas, podemos decir. La prudencia les da el medium rei, el medio de la razón. Que el medio de la razón, en el caso de la justicia, o sea, ahí se ve un cuadro famoso, ¿no? La prudencia es esa guerrera que va allí y que pone en orden la casa, todas estas cosas que salen de allí son los vicios y los demás pecados, ¿no? La prudencia pone en orden todas las cosas, ¿no? Y entonces así pueden venir las virtudes, ¿no? Cuando todos los pecados son expulsados de las almas, ¿no? Porque, como digo, el medio de la razón es el que da la prudencia. Y en el caso de la justicia, el medio de la razón coincide casi siempre, con el medio de la cosa, lo que se llama medium rei. Uno medium rationis, de la prudencia, y otro medium rei, el de la justicia. ¿Sí? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué coincide? Y porque es muy simple. La única forma que la prudencia dé en medio de la razón adecuado, en el caso de la justicia, es que yo me lleve 1 kilo de naranjas bien, ni 900 gramos, ni 1 kilo 100, 1 kilo de naranjas, y que deje el precio que corresponde, ¿no? Entonces, ahí el medio de la razón coincide con el medio de la cosa. Pero digo casi siempre. ¿Y por qué no dije siempre? Porque si yo fuera policía y le saco a un ladrón el arma, bueno, uno podría decir, pero el arma es mía y me la compré bien. Y quizás sea verdad, digamos, ¿no? Pero yo no tengo que devolverle el arma, evidentemente, digamos, ¿no? Porque el arma es de lo que él utiliza para delinquir, ¿no? Entonces ahí el medio de la razón no coincide con el medio de la cosa. Yo como policía, como agente de seguridad, tengo la obligación de sacarle a ese ladrón el arma que lleva, ¿no? Y se la confisco, ¿no? Y entonces allí no coincide. Pero sería uno de los pocos casos así, muy, muy puntuales, en los cuales no coincide el medio de la razón con el medio de la cosa. Pero si no, casi siempre la forma de ser justo es el medio de la cosa. Y cuando yo practico el medio de la cosa, y soy justo, entonces eh, así también practico la virtud de la prudencia. ¿Mm? En el caso de las virtudes teologales, nuevamente un paréntesis, porque esto no es filosofía, esto es filosofía y no teología, como he dicho recién, en el caso de las virtudes teologales pueden tener un medio, pero solo per accidens, porque no hay un medio. ¿Sí? El medio es para las virtudes de este mundo, las virtudes naturales, ¿no? Yo puedo creer demasiado en Dios, puedo esperar demasiado en Dios, puedo amar mucho a Dios, bueno, creo que no, ¿no? Es más, siempre los vamos a amar o creer o esperar poco, ¿no? Siempre va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, pero hay un cierto medio per accidens, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, con la esperanza uno puede caer o en la presunción o en la desesperación, ¿no? La presunción, yo me salvo porque se justifica por la fe, al estilo Lutero, o me salvo por mis propias fuerzas, al estilo Pelagio, ¿no? Eso sería una presunción, ¿no? O bien la desesperación, yo ya estoy condenado, no hay nada que pueda hacer, ya estoy perdido para siempre, ¿no? Entonces uno podría decir un exceso y un defecto, ¿no? De alguna forma, pero es en cuanto a nosotros, no es en cuanto a Dios, porque no es que no hay un límite para esperar en Dios, no, hay que esperar en Él contra toda esperanza, y como dice San Pablo en la carta a los romanos hablando de Abraham, ¿no? Y con mayor razón lo vemos a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, ¿no? Entonces, tiene un medio pero perachi, es decir, en cuanto a nosotros, ¿no? En cuanto a cómo la deformación como uno a veces espera, ¿sí? Que eso puede ser la presunción, digamos, ¿no? Pero no en cuanto a Dios, porque no hay un límite en esperar en Dios. Y todas las virtudes, dice Santo Tomás, se conectan y crecen juntas como los dedos de una mano, ¿sí? Porque nadie tiene los dedos de una mano más largos que la otra, ¿no? Entonces, de la misma razón, no existen virtudes que yo sé, soy prudente, pero no soy justo. Soy justo, pero no soy templado. Soy fuerte, pero no soy templado, ¿no? O soy prudente y no soy casto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra. No hay. En el ámbito natural,
todas las virtudes crecen juntas como los dedos de una mano. Y entonces eso quiere decir que tengo todas o no tengo ninguna. O no tengo ninguna. Así de simple. Así ocurre con las virtudes de índole natural. Y por supuesto que en las virtudes existe una jerarquía de las virtudes, es decir, hay virtudes que son más importantes que otras, según su importancia. Y esto ayuda muchas veces, ¿no? A que uno tenga el orden adecuado y no sobrevalore una virtud, sobredimensione una de ellas en detrimento de las otras. Por ejemplo, voy a poner un caso del cual he hablado yo bastante y que hoy es tristemente común. Obediencia. Bueno, por supuesto que hay que obedecer, ante todo a Dios, ¿no? A la patria por amor a Dios, o a los padres por amor a Dios, etcétera, ¿no? O a los superiores por amor a Dios, pero todos estos otras personas son subalternas, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estuviéramos en la Rusia comunista y nos llama al ejército? Bueno, no hay que obedecer, porque los fines del ejército comunista van contra la ley de Dios, ¿no? O lo mismo, dígase, de la Revolución Francesa, y llaman a todos los varones a enrolarse al ejército. Bueno, hay que desertar. Eso hizo el cura de Ars. Desertó, ¿no? Y entonces eso era un acto de virtud. Y era un acto de patriotismo. Ahora dice, pero desobedeció a la patria. No, pero la patria era liberal. Tenía valores masónicos, ¿no? Intrínsecamente malos. O me manda, no sé, un superior mío me manda a ofender a Dios, me manda a hacer un acto de irreligión. Bueno, lo lamento por mi superior, digamos, ¿no? Pero la obediencia es una virtud intermedia, subalterna a los hombres, ¿eh? Porque uno obedece al superior tanto y cuanto es imagen de Dios, ¿no? Esto es muy actual hoy, ¿no? Imagínense, yo soy médico y a mí me mandan a hacer aborto. Bueno, discúlpeme, digamos, ¿no? Discúlpeme, ley de tal estado. Yo no voy a hacer aborto. O yo soy profesor y me mandan a enseñar algo que históricamente está mal. Bueno, discúlpeme, señor ministro de Educación o lo que sea, digamos, ¿no? Yo no puedo enseñar algo que sea éticamente inadecuado. O yo no puedo enseñar una mentira histórica. ¿Por qué? Porque ante todo es la verdad. ¿Mm? Entonces, esto de la jerarquía de las virtudes es muy importante para que uno sepa ordenar, ¿no? Las acciones, sobre todo cuando parece que hubiese conflicto, en realidad no hay conflicto de virtudes, ¿no? Pero pareciera que hubiese conflicto de cosas buenas. Tengo que hacer esto que está bien y me mandan a hacer esto otro que aparentemente está bien, porque es mi superior y me manda a hacer algo, pero colisiona, ¿no? Una cosa con la otra. ¿Cómo se hace para resolver este dilema? Bueno, la jerarquía de las virtudes es un elemento que nos sirve a nosotros para resolver este problema. Bueno, la causa de las virtudes, ¿no? ¿Cómo se forman las virtudes? Dicho de otra forma, ¿no? Naturalmente pueden surgir al modo de actitudes, porque uno puede estar más inclinado, no sé, a la paciencia, otro al estudio, otro a la caridad, a la generosidad, o a la liberalidad, ¿no? Liberalidad hoy se entiende en el sentido liberal, ¿no? Quiero decir la generosidad, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? El liberalismo no es virtud, es un pecado. Entonces, bueno, cada alguno puede tener una inclinación natural a una actitud, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no sirve, ¿no? Pero eso no es virtud. La virtud crece por repetición de actos, en el orden natural. El orden sobrenatural crece por la infusión de la gracia. ¿Mm? Es decir, yo tengo que repetir actos, pero no cualquier acto. Tienen que ser actos más intensos que el anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, soy generoso, pero empiezo a dar, no sé, mi tiempo o mis conocimientos o la limosna, empiezo a dar así como a regañadientes, entonces eso en lugar de acrecentar mi virtud de la generosidad, al contrario, ¿no? La empieza a opacar, ¿no? La empieza a disminuir, ¿sí? Porque uno empieza más a pensar en sí mismo, ¿no? O en otra cosa que en la virtud. Entonces, la repetición solamente de actos no hace que crezca la virtud. Tienen que ser actos más intensos para que crezca esa virtud. ¿Sí? Lo mismo dígase de la difusión de la gracia, que esto es para las virtudes sobrenaturales, ¿no? Que uno dice, voy a confesarme, ¿no? Nuevamente hago un paréntesis, ¿no? Para explicar este tema.
Voy a confesarme, estoy en pecado mortal, no tengo caridad, no tengo dones del Espíritu Santo, eh, y voy a confesar, ¿no? No tengo virtudes morales infusas, ¿sí? Que no las he nombrado, porque además de la gracia, con la gracia nos vienen las virtudes morales infusas. Es decir, la prudencia infusa, la justicia infusa, la templanza infusa, la fortaleza infusa, etcétera, y todas las otras demás. Me voy a confesar, estoy en pecado mortal, entonces recupero todas las virtudes. Recupero la gracia, recupero la caridad, si no pequé contra la fe y la esperanza, las tenía. ¿M? Recupero la gracia, recupero la caridad, recupero los dones del Espíritu Santo, recupero los dones del Espíritu Santo, recupero las virtudes morales infusas, pero yo tengo que hacer actos también, corresponder a esa gracia haciendo actos intensos. Y si mayor es la gracia que recibo, entonces más es la virtud que voy a tener. ¿M? O sea que simplemente con la repetición de actos no crece la virtud, ¿no? Tienen que ser actos más intensos. ¿Sí? Y pasamos luego de esto a analizar los vicios y pecados. Tenemos que distinguir entre pecado, malicia y vicio. ¿Mm? El pecado es una acción puntual. Pecado también existe en orden natural, ¿no? A veces nosotros lo reservamos al ámbito de la teología, pero en realidad pecado también es algo natural, ¿sí? La malicia es cuando ya hay una inclinación desordenada de la voluntad, o sea, implica mi voluntad torcida, eso se le llama la malicia, ¿no? El pecado puede ser otro pecado distinto, puede ser por otra causa, por ejemplo, puede ser un pecado de ignorancia, puede ser un pecado de debilidad, ¿cierto? Pues estoy intentando contenerme para no gritarle a una persona y de golpe me salió, ¿no? Intenté y me salió mandarlo a pasear, ¿no? Bueno, entonces en ese caso es un pecado de debilidad, no es un pecado de malicia. ¿Mm? Igual es pecado, digamos, por supuesto, ¿no? Pero es otra clase de pecado. Y el vicio, por supuesto, es un pecado que ha sido reiterado y que se ha formado un hábito malo dentro de mi alma. Un hábito malo, de tal forma que estoy inclinado a hacer el mal. Bueno, ahí vemos el ejemplo de Eva, un paraíso. Bueno, los pecados se distinguen por muchísimas causas. ¿Eh? Yo voy a poner solamente algunas nomás para que no ser tan extenso. Por sus objetos, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo quiera desordenadamente el dinero o a mí mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, el objeto, qué es lo que yo quiero desordenado, hace distinguir el pecado, puede ser de avaricia, puede ser de soberbia. ¿Cierto? Desde el objeto distingue los pecados. Los pecados también se distinguen de pensamiento, palabra y obra, por supuesto. ¿Sí? Es lo mismo pensarlo, decirlo o hacerlo. ¿Sí? Eso ya también es muy simple de darse cuenta, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a nosotros a entender que además hay más malicia en el obrar que en el solo pensarlo. No es lo mismo que yo piense que le tengo bronca a alguien a que vaya y agarre un arma y le tire un tiro, evidentemente. No es lo mismo. Aunque a los ojos de Dios los dos pueden ser pecado mortal, evidentemente, pero de distinta gravedad. ¿Sí? Los pecados también se distinguen por exceso o por defecto. Yo recién ponía como ejemplo la presunción y la desesperación, que son pecados contra la virtud de la esperanza. Sobrenatural, pero vale así también para nosotros, ¿no? Por ejemplo, hablando de la virtud de la generosidad, por exceso es la prodigalidad, ¿no? De dar mucho dinero, digamos, ¿no? Que no tenga mi familia para vivir, eso sería un pecado. Y por defecto sería la tacañería, ¿no? Es decir, no le doy nada a nadie porque no me alcanza, y vivo yo en, no sé, en sobreabundancia, ¿no? Bueno, entonces, eso se llama por exceso y por defecto, y evidentemente los dos pecados se distinguen, ¿no? Y siempre hay uno de los vicios que se parece a la virtud, ¿no? En este caso, la prodigalidad, ¿no? Pareciera, pero es muy generoso. Sí, pero un momento, ¿no? Porque si su familia vive en la indigencia, en una pobreza extrema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no es generosidad de la persona, ¿no? Es un derrochón, digamos así, ¿no?
Bueno, ¿cómo se comparan los pecados o o los vicios entre sí? Bueno, ante todo, los pecados no se conectan y los vicios no se conectan. Y acá tenemos una a favor, ¿no? Porque habíamos dicho que las virtudes se conectan como el dedo de una mano y que todas crecen juntas y que tenemos todas o no tenemos ninguna. ¿Mm? Bueno, en cambio, en los vicios no pasa eso. ¿Mm? En los vicios, por el contrario, lo que sucede es que como se tiende hacia una multitud de bienes, una multiplicidad de bienes, entonces, evidentemente, son contrarios entre ellos. ¿Sí? Son contrarios. ¿No? Si yo, por ejemplo, tuviera pecado de trabajar en exceso, bueno, eso es contrario a la pereza, en sí mismo pecado, ¿no? Entonces, una cosa va contra la otra, entonces no se conecta. ¿Sí? Además, debemos decir que los pecados tienen sujetos, ¿sí? Sujetos. ¿Sí? Es decir, radican en algo, ¿no? La injusticia, la falta de fortaleza, la intemperancia, radican en algo, ¿no? Radican y se agarran en algo. Entonces tienen sujetos, como la virtud, ¿no? No es que están así flotando en el aire, ¿no? Se agarran en el aire. ¿Sí? Y esos sujetos de los pecados, ¿cuáles pueden ser? Bueno, la sensualidad, o sea, las pasiones incentivadas, ¿no? Desordenadas, ¿no? O no gobernadas. La sensualidad podemos decir, por ejemplo, la debilidad, ¿no? O la inmutación, el amor desordenado. ¿Sí? Y además, en la sensualidad tenemos que decir que si es consecuente, esta sensualidad es peor. Por ejemplo, yo me doy manija, me doy cabeza, me doy rosca, decir, esa persona es mal tipo, ¿no? Si pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Entonces, cuando lo veo, me dan ganas de revolearle con algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya con la cabeza me incentivé mis sentimientos a tenerle más bronca de la que antes le tenía, ¿no? Entonces eso aumenta la malicia de un pecado. ¿Sí? Bueno, también el sujeto de los pecados puede ser la inteligencia. Entonces, cuando está la inteligencia, llama la ignorancia o el error, puede ser, ¿no? Si es consecuente, ya hemos hablado, la ignorancia posterior puede ser pecado, ¿no? Cuando la ignorancia es vencible o es negligencia, ¿no? Entonces, ah, yo soy médico, pero fue por ignorancia que se murió. Sí, pero yo no estudié lo suficiente. Bueno, si se murió porque tenía que fallecer, no es culpa mía, pero si es negligencia médica, ¿no? El médico estuvo distraído o no estudió o se copiaba en los exámenes de la universidad o qué sé yo qué, digamos, ¿no? Bueno, entonces eso es negligencia, es un pecado gravísimo, ¿sí? Entonces es un pecado por ignorancia. ¿Sí? O también, como he dicho, los pecados pueden ser por malicia, es decir, pecado cuando hay una voluntad que está con afecto hacia el mal, ¿no? Por ejemplo, un hábito malo no retractado. Entonces yo soy, ¿no es cierto? No sé, tengo el vicio de la envidia y no estoy retractado en el pecado, ¿no? Y sigo envidiando. Entonces eso evidentemente es un acto de malicia. ¿Sí? O bien, y estos además, perdón, son los peores pecados, ¿no? Porque ya hay una voluntad. Es distinto que mi pecado sea por mis pasiones, que todavía no las puedo dominar, que a lo mejor estoy recién converso, ¿no? Y tengo todavía la inclinación al mal, pensemos todavía, no sé, un alcohólico, ¿no? Que a lo mejor de verdad quiere salir de su pecado, pero está todavía inclinado hacia el mal, y le cuesta, ¿no? Por ejemplo, ordenarse en relación a la bebida, ¿no? No es lo mismo eso a que una persona diga, yo voy a probar, no soy todavía, pero voy a probar a ver qué pasa. Entonces ya hay una voluntad, ¿no? Y además tenemos que decir que el consentimiento en la razón superior es siempre pecado mortal, ¿sí? Como dice en San Agustín y después Santo Tomás, ¿no? San Agustín divide entre razón superior y razón inferior. ¿Sí? Bueno, aprovecho y voy a poner un cuadro del infierno, de los castigos del infierno,
Entonces, según la tradición, cada alma va a ser condenada en base al pecado que estuvo amando desordenadamente, ¿no? Entonces, por eso allí un excurso, ¿no? Teológico, ¿eh? Pero de paso aprovechamos a recordar, ¿no? Que uno va a ser especialmente torturado en el infierno por esos pecados, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, luego del tratado así del pecado así pasado en general, hablamos ahora de la ley. Bueno, la definición de la ley es esta, muy famoso en Santo Tomás. Dice, cierto ordenamiento de la razón promulgado por quien tiene a cargo la comunidad en orden al bien común. ¿Mm? Bueno, esta definición famosísima del doctor Angélico sirve para todas las clases de ley. ¿Mm? ¿Y cuáles son las clases de ley? ¿Cómo se divide una ley? Bueno, la ley puede ser la ley eterna, que es lo mismo que el mismo Dios, o bien puede ser la ley participada, es decir, cómo se da esa ley eterna en las criaturas, digamos, ¿no? Y esa ley que se da en las criaturas, ante todo, puede ser la ley natural. La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional, ¿sí? Y la ley natural es, por ejemplo, cosas obvias. El fuego no puede no quemar. Entonces nosotros somos legisladores, no podemos hacer una ley para que el fuego no queme. Y es ridículo, ¿no? El fuego va a quemar. Podemos hacer leyes para proteger del incendio. Bueno, sí. No podemos hacer leyes para que no exista incendio. Bueno, eso se le llama ley natural. Y lo mismo dígase en otro ámbito. La ley natural es la familia que educa a los hijos. Entonces no puede haber un Estado que a mí me diga, usted tiene que educarlo al hijo así o así. No, porque yo soy el papá, si fuera el papá, entonces yo tengo por derecho primario, natural y por lo tanto imprescriptible el derecho a educar a mi hijo. Y lo mismo dígase de tenerlo. O sea, no es que el Estado, digamos, inventa que la vida comienza en el tercer mes de gestación en la madre. No, no, el Estado no puede inventar eso. El Estado simplemente se tiene que limitar a reconocer, ahí hay un niño por nacer. Por lo tanto, coercitivamente, con el poder que tiene el Estado, nosotros defendemos al niño y le damos toda ¿no es cierto?, el castigo de la ley a aquel que quiera hacer un aborto. Ese es el fin del Estado, ¿no? Entonces, por eso la ley además puede ser positiva. Esa es la ley positiva. La ley positiva quiere decir la ley escrita, ¿no? La ley escrita tiene que defender la ley natural, ¿no? Porque es ridículo que diga que no existe el matrimonio, la ley, como pasa acá en Argentina. Es ridículo, ¿no? El matrimonio es lo mismo, dos mujeres, dos varones, mujer, varón, etcétera, ¿no? Entonces, es ridículo. ¿Por qué? Porque naturalmente papá y mamá son los únicos que pueden traer niños al mundo. Y no dos hombres y no dos mujeres. ¿No? Entonces, la ley natural tiene que ser reconocida y defendida por la ley escrita o la ley positiva. La ley positiva, además, puede ser ley humana, que es esta que estamos hablando, la ley del legislador, o puede ser, entre paréntesis, nuevamente porque esto es el ámbito teológico, la ley divina, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley natural, ya he dicho esta definición de Santo Tomás, la participación de la ley eterna en la criatura racional. Eh, por ejemplo, el fuego que quema, eso ya pertenece a la ley natural, entonces por más que haya muchos incendios, no puedo yo hacer una ley contraria porque sería tonto, ¿no? O el matrimonio, como he dicho recién, ¿no? Entonces, como hay una ley natural en las cosas, hay una ley natural propia en las personas, ¿no? Y esta ley natural es realizada por la sindéresis. ¿Qué es la sindéresis? El hábito de los primeros principios en el orden práctico, que me hace a mí a hacer el bien y evitar el mal. Bueno, esto es cómo se concreta la ley. Esto es todas las otras acciones son concreción de este primer principio, que es como el intellectus en el ámbito especulativo. Los demás, por lo tanto, derivan de ella. Incluye los actos de las virtudes. El acto de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, están todos incluidos en la ley natural. O sea, no existe una ley natural previa, ¿no?, a la existencia de los 10 mandamientos escritos.
por Moisés. O sea, ellos pertenecen, ¿por qué? Porque pertenecen a la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Es así de simple, ¿no? Y de hecho existía, los paganos tenían el código Hammurabi, ¿no? Que era una especie de 10 mandamientos paganos, ¿no? Y que era igual que los 10 mandamientos del Decálogo de Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a la ley natural, es muy simple, ¿no? Y además, lo que pasa es que convenía que Dios revelara los 10 mandamientos porque la razón del hombre estaba oscurecida, sobre todo porque uno cuando obra el mal, sin que lo ve como algo bueno el mal, ¿no? Entonces, cuando Dios revela, es para que más fácilmente todos conozcan la verdad, ¿no? Entonces, por eso Dios revela los 10 mandamientos, pero pertenece a la ley natural. Además, la ley natural es única para todos los hombres. Entonces no podemos decir, ah, bueno, este porque es, ¿no es cierto?, fue cristiano o es cristiano, tiene una ley natural, y el otro porque es musulmán, está bien que el hombre tenga muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? No, no, porque es única para todos los hombres. Entonces, en sí mismo, la poligamia está mal. No importa que sea el musulmán, el cristiano o el último indiecito que vive perdido, vaya a saber dónde, que no le llegó el evangelio todavía. Por esa razón, nosotros tenemos una urgencia de evangelizar, especialmente a esos lugares, a esos paganos que no conocieron nunca la verdad, ¿no? Justamente por eso. Como nunca la conocieron, entonces, y es más fácil conocerlo con los 10 mandamientos, la ley revelada, por esa razón, es bueno que uno haga todo lo posible para incentivar la misión al gente, ¿no? Además, la ley natural es universal e inmutable y por eso obligatoria, ¿no? Como es única para todos los hombres, vale para todos, no cambia, inmutable, y entonces hay que hacerla, es muy simple, hay que hacerla, como decir, yo tengo mi auto y no quiero ponerle combustible, no sé, nafta, o no sé, gasoil, diésel, lo que sea, no le quiero poner porque está muy caro. Y pues se va a romper, es muy simple. ¿Por qué? Si yo no respeto las normas de fábrica que tienen las cosas y se rompen, porque no son para usar como a mí se me ocurre, ¿no? Bueno, esto es igual. Tenemos una fábrica, podemos decir así, ¿no? Que es el Dios creador que hizo el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros no respetamos el plan que el creador tiene para nosotros, evidentemente las cosas se rompen, no funcionan. ¿Mm? Y por eso mismo que estamos diciendo, la ley natural puede obnubilarse en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque nosotros a veces no tenemos, como el hombre tiende a, si no vive como piensa, termina pensando como vive, entonces cuando nosotros tenemos un deseo desordenado hacia un bien, hacia un afecto, hacia una persona o lo que sea, entonces tendemos a pensar, no, eso está bien, lo tendemos a justificar intelectualmente, ¿no? Por esa razón, insisto, Dios ha hecho un inmenso acto de misericordia para con nosotros, revelándonos los 10 mandamientos. Para terminar, la ley positiva, es decir, la ley escrita. En la ordenación de la razón humana conveniente a la ley natural, hacia el bien común promulgada por quien tiene a cargo la comunidad. Está basada en la definición anterior de San Lucas. O sea que la ley positiva tiene que estar de acuerdo con la ley natural. Eso es lo que estamos diciendo varias veces, ¿no? ¿Para qué está dada, está ordenada a los incipientes y a los reticentes, dice Santo Tomás? Es decir, a los que comienzan la ley natural y a los que tienden a desviarse de la ley natural. Por eso San Pablo dice, para el perfecto no hay ley. ¿Y qué quiere decir con esa frase? Pero quiere decir lo que decía San Agustín también, que también se ha interpretado re mal muchas veces, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Dilige et quod vis fac, San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir simplemente que si yo tengo la verdadera caridad, entonces no necesito los 10 mandamientos, porque mi ley es otra, mi ley es muy superior. Los 10 mandamientos es el inicio de la vida moral, ¿no? Entonces, el amor a Dios a mí me lleva a entregarme hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta morir extenuado si fuera, ¿no? Como San Francisco Javier evangelizando a los paganos, ¿no? O mi amor al prójimo me lleva
a dar la vida por los amigos, y, ¿no es cierto?, como Cristo en la cruz, y tantos santos que lo han seguido, ¿no? Entonces, eso es la única ley para el prójimo, es la caridad. Por eso San Pablo dice, ¿no? Todo se resume en la caridad, todo se resume en amar al prójimo como a ti mismo. El amor es la plenitud de la ley, carta a los romanos, ¿no? Por eso la ley positiva es para los incipientes y los reticentes. Es decir, cuando uno comienza la ley moral. Entonces me dicen, ¿no es cierto?, los niñitos que tienen que ser educados por la familia. Entonces le dicen, bueno, levantate temprano, ordenate el cuarto, estudiá, haz los deberes, después anda a trabajar, no seas vago, etc. Entonces, es para los incipientes, que comienza la ley moral. Y para los reticentes, ¿no? Por eso sirve también el poder público. Está muy bien que exista un código penal que diga, entonces, los que roban, los que delinquen, los que cooperan en las malas acciones, son cómplices y van adentro. Son los reticentes, los que no aprendieron ley moral, y entonces para ellos existe la fuerza punitiva del derecho. Entonces es algo muy bien el derecho. Está bien hecho, por supuesto, ¿no? Ese es el objetivo del derecho, así Dios lo ha pensado para nosotros. Además, la ley positiva tiene una potestad. Primero sobre lo común, porque la ley no me puede obligar a mí a interno, algo, ¿no? La ley no puede oprimir mi conciencia en algo que yo considero que está mal. La ley no me puede obligar a mí, por ejemplo, a ponerme una vacuna si yo creo que eso está mal. Por ejemplo, para decir un ejemplo reciente, ¿no? La ley no me puede a mí obligar a decir, bueno, usted ordena su cuarto de tal o cual forma. No, es ridículo, ¿no? Porque la ley hace lo común. La ley me puede decir, pues, hay tal ordenamiento del tránsito, ¿no? Entonces por acá es mano y por allá es contramano, qué sé yo. Eso ordena sobre lo común. Y también ordena sobre la virtud común y el bien común. Y eso debería ser el Estado, ¿no? Entonces ordena, ¿no es cierto?, que haya un derecho impositivo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y de esa forma manda que se pague tal o cual cosa porque eso contribuye al bien común. Y después habría que hablar un poquito de la tolerancia, lo voy a hacer muy rápidamente porque ya estamos jugando con el tiempo. La tolerancia quiere decir que el Estado tiene potestad sobre todas las virtudes, ¿sí? Pero no puede prohibir todos los vicios, ¿sí? Porque eso digo, que dentro de mi casa se puede prohibir, ¿no es cierto?, no sé, que yo no sea violento con mi familia, y está bien, ¿no? Que me lo prohíba la ley y que me castigue si yo fuera violento, digamos, ¿no? Pero la ley no me puede prohibir otras cosas que hacen a mi vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque hace eso al bien común. Y el Estado, mientras más tolera el mal, más tolera el mal, mientras más tolera el mal, menos bien común se alcanza. Y cuando más incentiva la virtud y más promueve, castiga el vicio, entonces mayor se alcanza el bien común. ¿Sí? Entonces, por eso quiere decir lo que el Papa León XIII, en pocas palabras, enseña sobre la tolerancia. Porque hoy se ha metido un concepto de tolerancia, es decir, en mis derechos termina cuando empiezan los derechos de los otros. Y eso está mal. Está mal eso. Simplemente porque el Estado tiene que tolerar el mal cuando hay mucho que corregir. Y tiene que apuntar primero a lo fundamental. ¿Sí? A lo fundamental, que eso nos va a ayudar para que nosotros podamos corregir esas cosas que tenemos que practicar. ¿Sí? Termino con esto. Toda ley justa obliga en conciencia. Entonces yo no puedo decir que, bueno, como una ley de tránsito, hagamos lo que sea. No, porque obliga en conciencia, obliga a todos. Obliga a todos. Además, existe una excepción que es la epiqueia. ¿Qué es la epiqueia? Es ir contra la letra de la ley, pero esa ir contra la letra de la ley, en realidad yo estoy siendo más justo. Por ejemplo, existe una norma de tránsito que hay que ir sí o sí, no sé, a 60, ¿no? Y hay cámaras y hay semáforos porque hay mucha gente,
pero yo soy el chofer de la ambulancia y se me muere una persona. Bueno, evidentemente, le pongo la sirena y yo no voy a 60, voy a 150, ¿no? O si puedo más rápido. Entonces ahí yo, estoy siendo injusto porque estoy faltando una ley. No, eso se llama piquería, es una superjusticia, digamos. Voy contra la letra de la ley para salvar algo más fundamental, que en este caso es la vida de un paciente que está por fallecer, ¿no? Entonces se llama piquería. Además, la ley puede cambiar, la ley escrita, no la ley natural, puede cambiar por la razón o por los hombres, ¿no? Por las costumbres, la ley puede ser opuesta en un lugar y en otro, porque las costumbres, por ejemplo, ¿no? Pero no porque cambie la ley natural. Cuidado, la ley natural siempre es igual, ¿no? Puede cambiar porque fue progresando la virtud del pueblo, entonces por eso cambia, ¿no? Pero Santo Tomás dice que puede cambiar poco y solo por un bien mejor. Así debería ser. No puede cambiar por algo que sea en sí mismo malo. No permitimos el aborto. No, no. Para eso no. Para eso no tiene que cambiar la ley. La ley puede cambiar solamente cuando hay que mejorar algunas cosas, ¿no? La costumbre tiene además fuerza de ley, porque todo el mundo está acostumbrado a tal cosa. Entonces, esas leyes no es bueno cambiarlas. Porque todo el mundo, no sé, circula por acá a la derecha y por allá a la izquierda, ¿no? Y avanza por la derecha y ya por la izquierda todo el mundo sabe que viene el tránsito para este lado. Entonces no es bueno cambiarlo, porque ya la costumbre le da fuerza a la ley, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros vemos que a los legisladores se les ocurre cambiar las leyes a cada rato, bueno, evidentemente eso va en contra del mismo derecho natural. Y además la ley puede ser dispensada por la propia autoridad. Es decir, la autoridad puede decir, bueno, para usted puntualmente esto no sirve o no, o ahora lo dispenso, lo libero, digamos, de esa obligación de ejecutar tal o cual acción, ¿no es cierto? ¿Mm? Así que eso también es posible, ¿no? Cuando existe verdaderamente un bien común. Bueno, hasta acá terminamos. Esta es la bibliografía, que es la misma que habíamos presentado antes, ¿no? Aristóteles, la Ética de Nicómaco, es la única obra de ética que escribió Aristóteles, porque la otra, la Gran Moral y la Ética de Eudemo, no son de Aristóteles. Santo Tomás, todo lo que yo he presentado aquí he querido sintetizar la prima secunde, la segunda obra de Santo Tomás, la Suma de Teología, pero hay otras obras más de Santo Tomás que hablan de la moral, que ahí ustedes las pueden ver. Hay otros libros de moral, que ahí lo pueden ver. Pinkers es un libro fundamental, el último que está puesto allí. No tiene ningún desperdicio, si lo pueden leer, no dejen de hacerlo. La tesis de Monseñor de Risi fue sobre los fundamentos metafísicos del orden moral, explicando esto que hemos nosotros entendido. Laura Corso es una catedrática aquí de Argentina, excelentísimo sus trabajos sobre ley natural y la influencia de Cicerón en Santo Tomás y demás, así que muy recomendable. El padre Fabro tiene obras sobre moral, el padre Basso, que fue rector de la Universidad Católica Argentina, los fundamentos de la moral, bajándolo al ámbito bioético, porque esto sirve también para la bioética. Después, además de esto, bueno, recomiendo la obra del padre Deman, que como ven está en francés, es muy buena obra. Las obras de Millán Puelles, no, perdón, lo pasé muy rápido, las obras de Millán Puelles, ¿no? Que habla de todo este ámbito de ética. Y bueno, el padre Alfredo Sáenz, aquí entre nosotros, tiene un libro muy lindo que se llama Las siete virtudes olvidadas. Joseph Piper analiza todas las virtudes, ¿no? En esa obra allí. Tiene varias ediciones, varios títulos también, pero son las mismas, ¿no? Jesús García López, Virtud y Personalidad, según Tomás de Aquino. Padre Membiel habla de la virtud, en esta obra que ya hemos comentado cuando hablamos de antropología. Esta obra de MacIntyre es una tras la virtud, lo ha hecho famoso, es un filósofo que todavía vive, creo que vive en Estados Unidos, es irlandés. Es muy importante su obra, él ha venido de un ámbito más bien liberal y gracias al conocimiento de Aristóteles se ha acercado al pensamiento de la filosofía clásica. No es puramente tomista, pero es muy importante y muy seguido su obra de virtud, tras la virtud, ¿no? O también conocida en inglés, ¿no? Es muy conocida su obra en el ámbito actual, ¿no? Es muy importante. Y bueno, nada más.
Así dejamos y le damos lugar a las preguntas.